Buenas noches, profesora. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre las transformaciones políticas, sociales y económicas entre el año 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú actual. Introducción. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre la introducción. Ahí vemos el análisis histórico del Perú entre 1930 y 1990. Permite comprender las bases de los problemas estructurales que aún persisten en el país, como la inestabilidad política, la desigualdad social y la debilidad institucional. Este periodo estuvo marcado por dictaduras, reformas militares, crisis económicas y conflictos internos que moldearon la sociedad peruana contemporánea. Como señalan Contreras y Cueto, en el siglo XX peruano fue un tiempo de profundas rupturas políticas y sociales, pero también de pertenencias de la desigualdad y el centralismo. En este contexto, se explicarán los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre el año 1930 y 1990 y su influencia en la conformación de Perú de hoy. Para ello, se abordará dos procesos claves: el autoritarismo e inestabilidad política y las reformas y crisis sociales del periodo militar y democrático. Gracias. Argumento 1. El autoritarismo y la inestabilidad política caracterizaron gran parte del periodo 1930-1990, afectando la consolidación democrática del país. Como primer punto, tras la caída de la guía en 1930, se sucedieron gobiernos de corta duración, golpes de Estado y dictaduras, como la de Sánchez Cerro, Odría y posteriormente los regímenes militares de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Con ello, esta inestabilidad impidió el fortalecimiento institucional y generó desconfianza ciudadana hacia el Estado. Como dice, según Jorge Basadre, la historia política peruana del siglo XX es una secuencia de esperanzas frustradas por la discontinuidad del poder y la debilidad de las instituciones. Esas prácticas autoritarias dejaron una huella en la cultura política peruana, reflejada hoy en la constante confrontación entre los poderes del Estado. Un ejemplo reciente se observó en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en 2025, cuando el mensaje presidencial de Dina Boluarte se realizó ante un Congreso semivacío, evidenciando la fragilidad institucional y la desconfianza entre los poderes, como informó el diario El País. Buenos días, mi nombre es Luis Guillermo y en esta oportunidad hablaré sobre el argumento 2. Hoy hablaré sobre cómo la reforma del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, y la crisis de los 80 transformaron profundamente la estructura del Perú y dejaron huellas que aún marcan nuestra sociedad actual. Durante el gobierno de Velasco Alvarado entre 1968 y 1975 se impulsaron reformas estructurales, la agraria, la reforma educativa y la reforma empresarial. Estas buscaban eliminar la herencia oligárquica y promover la justicia social, dando poder a sectores históricamente excluidos como los campesinos y los trabajadores. En la reforma agraria se distribuyó tierras de los grandes asentados a campesinos, se nacionalizaron empresas claves buscando independencia económica y se promovió una educación con identidad nacional e inclusiva. A pesar de los objetivos transformadores, las reformas no fueron bien implementadas. No se crearon instituciones sólidas ni se logró integrar a los sectores populares de forma sostenible. Como dice el sociólogo Julio Kotler, las reformas del belaquismo desmantelaron el viejo orden, pero no construyeron una nueva capaz de integrar a los sectores populares. Las consecuencias de esto fueron la crisis de los 80, el aumento de la pobreza y la desconfianza en el Estado y la crisis de legitimidad política.
A esto se sumó la violencia interna entre 1980 y 1990 protagonizada por Sendero Luminoso y el MRTA, este conflicto que causó profundo trauma en el país. ¿Cuáles fueron los resultados? La desconfianza generalizada en las instituciones, la fragmentación social y la persistencia de la desigualdad. En resumen, podríamos decir que aunque las reformas de Velasco intentaron democratizar el país, su mala ejecución y la violencia posterior generaron una sociedad marcada por el miedo y la desconfianza y la desigualdad. Muchos de estos problemas que aún están presentes hoy es lo que nos invita a reflexionar sobre el tipo de Estado y de sociedad que queremos construir en un mañana. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, el periodo comprendido entre 1930 y 1990 fue decisivo para la configuración del Perú contemporánea, ya que en estos 6 décadas se gestaron las principales transformaciones políticas, sociales y económicas que aún influyen en la realidad nacional. Durante estos años el país experimentó una constante alternancia entre gobiernos autoritarios y democráticos, marcada por golpes de Estado institucionales y la falta de una cultura política sólida. Bueno, en el periodo de 1930 y 1990 fue decisivo la periferia, el mejoramiento, la constante inestabilidad política, los gobiernos autoritarios, las reformas sociales inconclusas, la violencia interna, la idea de una cultura política frágil y bueno, sería todo.